La consulta popular. Ni perdón ni olvido. Castigo a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Tenemos la dicha de estar como protagonistas en una transformación. Hay confrontación política, afortunadamente. Muy buenas tardes, gentiles amigos. Hoy es lunes 5 de julio de 2021. Sean ustedes bienvenidos a nuestra confrontación política. Muchos intereses quieren impedir que los expresidentes sean llevados ante la justicia por todo el daño que causaron al país. Entre ellos, otra vez Lorenzo Córdoba y el INE quieren obstaculizar que el pueblo exprese su voluntad en las urnas. A pesar de todo, la consulta popular se realizará el próximo 1 de agosto. Un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla, sobre todo cuando ha sido víctima de tantas atrocidades como en México. Por eso es muy importante que en nuestro país sean llevados los expresidentes ante los tribunales, para que respondan por todo el daño que ocasionaron y que sigue pesando en el ánimo de varias generaciones de mexicanos. Sobre todo, los que vivimos durante la era del neoliberalismo, en los recientes gobiernos del priato y luego los del prianato. Aún no han sido castigados los responsables de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Tampoco han sido castigados los culpables del alevoso crimen de estudiantes del Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971. De todos ellos, los culpables, solamente queda vivo el expresidente Luis Echeverría Álvarez, casi a punto de cumplir 100 años. Los cumple el próximo 17 de enero. Al parecer, vive con mucha lucidez, la suficiente como para que sea prisionero de los más terribles remordimientos por sus crímenes cometidos, de los que no ha respondido ante la justicia nacional o internacional, como sería el caso del genocidio. Al margen de algunas consideraciones legales que señalan la existencia de facultades de la Fiscalía General de la República para llevar ante la justicia a los expresidentes tan solo por el delito de traición a la patria o por genocidio, debemos apuntar la importancia de la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto en todo el país y que al parecer está siendo boicoteada por el mismo Instituto Nacional Electoral, que siguen manipulando Lorenzo Córdoba Vianello y su cómplice Ciro Murayama. Resulta que dicha consulta no está siendo difundida por el Instituto Nacional Electoral y tampoco por los medios masivos de comunicación, porque, como todos sabemos perfectamente, los periódicos impresos, los noticiarios radiofónicos y televisivos están, en su mayoría, al servicio de la clase empresarial y de los más destacados representantes del antiguo régimen que tanto daño causó a nuestro país. Situación de la que poco a poco nos hemos enterado y que todavía nos sorprende, a pesar de que sabíamos que eran todos unos corruptos, ambiciosos vendepatrias y codiciosos asesinos. Es precisamente por eso que el pueblo de México debe hacerle sentir toda su fuerza, su presencia, su interés en que haya castigo para los expresidentes y para que nunca más se vuelvan a cometer tantas atrocidades contra el pueblo. Esto a través de su participación en la consulta popular nacional. El enjuiciamiento y castigo a los expresidentes contribuirá a evitar que tantas cosas vuelvan a ocurrir. Uno de los casos es el de los grupos de la delincuencia organizada, que no surgieron de la noche a la mañana, sino que fueron incubados gracias al maridaje entre la clase política del viejo régimen con los pequeños grupos de secuestradores y narcotraficantes, situación que fue escalando hasta llegar a los tremendos niveles de criminalidad que mantienen en vilo a la población, en un clima de absoluta inseguridad que ya ha rebasado los límites de todo lo imaginable.
a grado tal que ahora los delincuentes ya determinan la vida política del país, habiéndose apoderado de muchos gobiernos estatales y municipales. Cuentan con legisladores y jueces que trabajan para ellos, para que sigan impunes, para que sigan intocables. Pero la consulta popular sigue avanzando, a pesar de que los poderes fácticos han intentado dinamitarla desde el principio, como lo hicieron los diputados del PRI-PRD, que se negaron a empatarla con la elección del pasado 6 de junio, como lo establece el artículo 35 de la Ley Federal de Consulta Popular, lo cual era lógico y todavía mucho más económico. Pero lo hicieron con el pretexto de que era un acto propagandístico en favor del partido en el poder. Es decir, en favor de Morena, en favor de sus candidatos, en favor del presidente López Obrador. Y de esa forma impidieron que hubiera una mayor participación de la ciudadanía, que contribuyera a legitimar este importante proceso democrático. Sobre todo quieren impedir que se cumpla con la meta de que el 40% de los ciudadanos registrados en el padrón, es decir, que poco más de 37 millones de mexicanos, validen con su voto esa exigencia nacional. Esa condición pone la ley para hacer vinculatoria la consulta, es decir, que sus resultados obligatoriamente sean acatados por el gobierno, los legisladores y los jueces. Y es que si no acudimos en masa a depositar más de esos 37 millones de votos, la consulta no servirá para llevarlos a juicio ante los tribunales del país para que respondan por los delitos cometidos. El segundo obstáculo fue la ley misma, porque la Constitución exige que al menos el 2% del padrón electoral lo soliciten con sus firmas. Y fue precisamente por eso que un grupo de ciudadanos lograron reunir más de 2 millones de esas firmas. Por añadidura, el propio presidente de México, el licenciado López Obrador, también lo solicitó formalmente, que eso también es una posibilidad que señala la ley. Fue precisamente por esto que la tremenda Corte resolvió la procedencia de la consulta y ordenó al INE que la organizara. Por cierto, otro de los obstáculos a la consulta es la pregunta que la misma tremenda Corte elaboró y que constituye un mamotreto infumable, demasiado largo y que pretende confundir a los mexicanos. La pregunta dice así, vean, díganme si no. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y a esta pregunta debemos responder con un sí o con un no. Y desde luego los invitamos a que todo el mundo diga que sí queremos que se enjuicien. El próximo obstáculo será otra vez el mismo Instituto Nacional Electoral. Es decir, Lorenzo Córdoba es quien organizará, difundirá y hará el cómputo, validación y declaratoria de los resultados. Y estamos seguros que hará hasta lo imposible, ya lo está haciendo, por dinamitar la consulta para proteger a sus patrones. Esos empresarios y políticos que quieren seguir mandando en este país para continuar enriqueciéndose a costa del hambre, la miseria y el sufrimiento de todos los mexicanos. Esos que privatizaron los ferrocarriles, las comunicaciones, el petróleo, las minas, la energía eléctrica, el espectro radioeléctrico, las empresas del Estado y hasta el agua, que ahora está en manos de acaparadores. Esos que todo convirtieron en jugoso negocio para los extranjeros, a cambio de recibir millonadas, como fue con el caso de Odebrecht. Esos que no dudaron en voltear las armas de nuestras fuerzas armadas y policíacas en contra del pueblo, en contra de todos aquellos que se atrevieron a protestar y que fueron secuestrados, torturados o asesinados por el régimen de estos expresidentes.
pero la consulta popular se realizará por primera vez en México. Y es un mecanismo de democracia directa, participativa, que no debemos perder, porque es la forma en que los mexicanos ya podremos intervenir en la vida pública del país, situación hasta ahora negada por los gobiernos. Por eso todos los mexicanos, masivamente y con credencial de elector en mano, debemos concurrir a las urnas el próximo 1 de agosto. Porque ya debemos poner fin al grave proceso de degradación de la vida pública que ocasionaron todos esos expresidentes escandalosamente culpables de la corrupción, del saqueo de las arcas públicas, de la miseria del pueblo mexicano, de la entrega de nuestras riquezas a las empresas extranjeras, de la represión y asesinato de opositores y dirigentes sociales, del endeudamiento del pueblo para perdonar las deudas de los banqueros, de las matanzas de indígenas y campesinos, pero sobre todo los del periodo neoliberal, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Para todos ellos, ni perdón ni olvido, queremos su justo castigo. Y es así como llegamos al final de esta emisión de su canal digital informativo Confrontación Política, canal creado para contribuir con todo el poder de la información periodística al empoderamiento ciudadano, al esclarecimiento de la realidad nacional, al debate político y a la defensa de la cuarta transformación que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te interesó esta información, compártela con tus amigos. No olvides que este canal es un canal independiente que no monetiza, ni tiene fines comerciales. Nuestro objetivo es despertar a más mexicanos brindando la información que nos oculta la prensa chayotera al servicio de los empresarios conservadores. Y no te olvides de darle un like con la manita para arriba. Suscríbete ya y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Y por favor, cuídense mucho, cuídense bien y hasta la próxima.